Sede de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, de la Escuela Profesional de Educación, Filial Espinar. Voy a dar a conocer mi portafolio virtual con la asignatura Introducción a las Ciencias Educativas, presentado por la docente Magíster Francisca Lavilla Barca, alumna Daisy Jessica Quispe Huachaca. Voy a dar inicio con la presentación. Está dirigido a la Magíster Francisca Lavilla Barca, docente del curso Introducción a las Ciencias Educativas. El presente trabajo de investigación sobre la educación está enfocado en la historia de la educación y cómo fue evolucionando a través del tiempo, así resaltando la importancia de la educación desde un inicio hasta el día de hoy, teniendo en cuenta que hasta hoy la educación ha evolucionado, bastante, a comparación de años anteriores donde no se contaba con toda la tecnología y los métodos de enseñanza que hoy en día se aplica. Voy a presentar mi autobiografía, luego vamos a hablar sobre el sílabo del curso, donde está indicando todos los temas abordados en el primer semestre, la primera unidad. Luego vamos a dar inicio a la línea del tiempo. La línea del tiempo de la educación se dio inicios en los primeros humanos. Estos humanos, para poder sobrevivir, adquirieron conocimientos, como es la caza y la recolección. Y así sucesivamente ha sido evolucionando en varias épocas, como es en la Edad Media, en la Edad Contemporánea, donde hubo feudalismo. La educación solo era enseñanza para las personas aristocracias, de alto nivel, y así sucesivamente evolucionó hasta el día de hoy con las nuevas tecnologías. Vamos a hablar sobre el concepto de la educación, ahí tenemos a dos representantes, tenemos a filósofos, Aristóteles y a Jean-Jacques Rousseau. Aristóteles fue un filósofo griego considerado el fundador de la filosofía moral, que ha tenido un gran peso en la posterior histórica de la filosofía occidental. Por su influencia modificó el profundicismo, el pensamiento filosófico occidental. A través de su influencia crea la superioridad de la discusión, Luego hablamos de Jean-Jacques Rousseau. Al igual que Aristóteles, Rousseau consideraba la educación como el camino idóneo para formar ciudadanos libres, conscientes de sus derechos y deberes en el nuevo mundo que se está basando y gestando, pero él se dio cuenta que el sistema educativo imperativo era incapaz de llevar a cabo la labor. Luego hablamos de la educación en el tercer milenio. La educación en el tercer milenio tuvo cambios en la economía, educación para una buena ética profesional, así transfiere una responsabilidad, la educación de educar a las nuevas generaciones. Fue así, tuvo también que una formación, de formar ciudadanos que sean conscientes y activos en este ámbito social. Tuvo un gran avance para la labor docente. Luego hablamos de los desafíos de la educación en el siglo XXI. Desafíos, tenemos una responsabilidad sistemática educativa contemporánea. Un gran desafío, adaptarse y usar gran herramientas de creatividad y adaptabilidad, adaptarse al avance tecnológico. Tuvo habilidades que necesita un maestro, En la actualidad tenemos dos: el dominio de la lengua y la cultura, Luego hablamos del modelo pedagógico. El modelo pedagógico más empleado, tenemos o más importantes que vamos a mencionar.
al modelo tradicional, al modelo conductista, al modelo romántico naturalista, al modelo desarrollista y al modelo constructivista, ¿no? Luego hablamos de la pedagogía. La pedagogía, ¿no? Es transmisión de costumbres y normas, códigos de comunicación, así también tradiciones y conocimientos con fin de desarrollo individual y profesional y social del individuo, ¿no? Tiene su objetivo es un proceso interno, ¿no? Capacidades y tiene habilidades y saberes. No es sistemático. Luego hablamos de la era del conocimiento en un mapa radial. La era del conocimiento, ¿no? Está basado en el desarrollo en el conocimiento, teniendo como herramienta la educación como la capacidad de entender, estructurar, procesar, entre otros, generando habilidades entre las personas, teniendo como recursos la técnica en la cual cumplirá con las metas y objetivos propuestos. Luego hablamos de los modelos psicopedagógicos. Los modelos psicopedagógicos del aprendizaje. Esos modelos responden a una psicopedagogía constructivista que identifica un paradigma cognitivo, sociocultural y constructivista. De la psicología educativa tenemos el aprendizaje orientado a proyectos, el aprendizaje por medio de casos y aprendizaje colaborativo. Por último, el aprendizaje contextual. Luego realizamos un círculo concéntrico. Luego vamos a pasar a la segunda unidad. Y al igual vamos a dar a conocer el sílabo, ¿no?, del curso, donde indica también todos los temas abordados de la segunda unidad. Vamos a empezar con la pedagogía tradicional. Modelos tradicionales. Se le considera también al niño un impresor de saberes específicos desde el exterior. La enseñanza se basa en apoyo, en explicaciones verbales. El niño no tiene libertad a actuar. En las asignaturas, ¿no?, nos guardan relaciones, capacidades del niño. La escuela transmite conocimientos y apaga las preguntas, ¿no? Motivación. Considera las prácticas educativas que dieron gran importancia a la enseñanza. Luego vamos a hablar sobre la pedagogía activa. Está elaborado un cuadro comparativo donde nos habla que la pedagogía activa, este aprendizaje se basa en la observación, ¿no?, y también en la experimentación. Una de sus características, el alumno aprende haciendo, ¿no? ¿Cómo es el centro de aprendizaje en su proceso, ¿no? Es el alumno como protagonista. Luego hablamos de la pedagogía conductista, ¿no? Esa pedagogía es un modelo conductista considerado que la función de la escuela es de transmitir saberes aceptados socialmente. Según este modelo, el aprendizaje es el resultado de los cambios más o menos permanentes del conductismo. Una de sus características tiene sus raíces, ¿no?, en el realismo moderno. Recursos de la realidad basada en una investigación científica moderna. Rol del maestro. ¿Cómo debería ser? El profesor prescribe normas y pone las reglas. Elige los contenidos de la programación. ¿Y cómo es el rol del estudiante? Obedecer y sigue las normas, ¿no?
él es objeto al proceso de enseñanza. La pedagogía personalizada. Voy a dar a conocer qué es la pedagogía personalizada. Su desarrollo del alumno es en la sociedad, ¿no? A través de experiencias reales. Debe ser práctica. El maestro es como guía. El estudiante es autónomo, se centra en la persona, ¿no? Luego vamos a pasar a la pedagogía de la ternura. ¿Cómo va? ¿Qué quiere decir la pedagogía de la ternura, no? Esta educación se basa de afecto entre la madre como matriz, así también desarrolla el desarrollo de las emociones, relación de padre entre hijo, su logro es autónomo. Luego voy a dar a conocer sobre la pedagogía intercultural. La pedagogía intercultural es la reflexión de la educación, entendiendo como la elaboración cultural basada en la valoración de cada uno de ellos, ¿no? Tiene características y finalidades y beneficios. Una de sus características es que toma en cuenta la diversidad cultural, ¿no? Una de sus finalidades es instrumento para lucrar contra la desigualdad, racismo y discriminación. Uno de sus beneficios, ¿no? Igualdad a todos los estudiantes. La pedagogía cibernáutica. Esta pedagogía es arte de la enseñanza tiene como información a la tecnología. Tiene acceso a información, ¿no? Modifica el rol del docente y aprendiz. Los estudiantes diseñan su estilo de aprendizaje. Tiene una modernización en la vida y tiene una innovación en un proceso de enseñanza y aprendizaje. Luego voy a dar a conocer sobre la tercera unidad. Al igual tiene el sílabo respectivo con los temas abordados de la tercera unidad. Vamos a dar inicio con la pedagogía virtual. La pedagogía virtual es un proceso socio-histórico-cultural, sistemático y permanente, por el cual las personas se van desarrollando para el beneficio de sí mismas, ¿no? Importancia. La sociedad exige a todos los maestros adaptarse a este mundo virtual. Vale decir, utilicemos todo el avance que el hombre ha alcanzado en ciencia y tecnología para educarnos. ¿Cómo debe ser el rol del estudiante? El estudiante debería ser multifacético, multifuncional, es decir, interactivo, investigador, facilitador, mediador, innovador, talentoso. Debe saber escuchar y saber preguntar, ¿no? Recursos que tienen, ¿no? Tenemos a la comunicación vía satélite, teleconferencias en las redes, correos, CDs, videos, casetes, etc. De ahí voy a hablar sobre la pedagogía constructivista. ¿Qué nos quiere decir esta pedagogía? Nos quiere decir que el constructivismo es una enseñanza planteada por el conocimiento, no es el resultado de una manera copia de las realidades preexistentes, sino de un proceso dinámico, ¿no? Interactivo, a través de la cual la información externa es interpretada y reinterpretada, ¿no? por la mente. Ahí hablamos principales representantes del constructivismo, ¿no? Tenemos a Jean Piaget, Jerónimo Brunner, David Aurobindo, Leon Vygotsky. Jerónimo Brunner, ¿no? Se
Su aprendizaje dice que es a base de descubrimiento como guiador, búsqueda de disciplina, curiosidades, ¿no? Tiene enseñanza, desarrolla la competencia general de las estructuras de un área de conocimiento, ¿no? Y sus acciones de aprendizaje es a base de observación, comparación y análisis, ¿no? Esta también se denomina semejanza y diferencia, ¿no? Se adquiere información. ¿Cómo se adquiere para él? Es a través de acciones, imágenes y lenguaje. Luego vamos a hablar sobre la pedagogía virtual. Una vez más, la pedagogía virtual es la escuela virtual, es aquella donde el alumno aprende principalmente en línea o a través de internet, ¿no? Es una escuela en línea, puede ayudar a beneficios proporcionados por una escuela física, pero todo realizado a través del internet. Modelos de enseñanza. El alumno es quien marca su propio ritmo, ¿no? De trabajos adquiridos en el conocimiento expuestos, en los contenidos, haciendo ejercicios, consultando y resolviendo dudas con el resto de participantes del curso, ¿no? Realizando a través de actividades que se les solicitan y el asesor profesor, ¿no? Es quien va guiándole durante su proceso de aprendizaje. Tenemos ventajas y desventajas. Una de las ventajas es que evitamos desplazarnos, los que permiten ahora ahorrar dinero y tiempo, ¿no? Y desventajas contra la persona, con los docentes y el resto de los alumnos, ¿no? Es mucho casos la formación en línea exige el estudiante mayor rendimiento que la presencialidad. Luego hablamos de las pedagogías, ¿no? Tenemos ahí las pedagogías, tenemos una de ellas es la conceptual, la pedagogía histórica crítica, la pedagogía constructivismo. Vamos a hablar sobre la pedagogía conceptual. ¿Cómo es? Está formado por alumnos que sean intelectuales, ¿no? Su fundamento es formar individuos autónomos. ¿Cómo es la relación entre el maestro y el alumno? Ambos deben dominar sus conceptos y leyes, ¿no? Enlazan sus conceptos y desarrollo de aprendizaje. Y la escuela tiene que jugar un papel, ¿no? Central en habilidades y valores. Y vamos a dar a conocer la pedagogía crítica. Nos habla Paulo Freire. Su saber no es acumular conocimientos, sino que es aprender mediante el consciente crítico, ¿no? Esta pedagogía también se le puede considerar semejadora a la pedagogía liberal, pedagogía de la nueva izquierda, ¿no? Es un mecanismo relacionado personal y social. Luego pasamos a la pedagogía constructivismo. ¿Cómo es, no? El alumno contribuye a sus propios conocimientos. El maestro es el que guía y brinda condiciones para el desarrollo. Tiene características. Una de ellas es preconcepto del alumno, prevé el cambio conceptual, confronta las ideas, aplica la nueva información. Principios. El estudiante es responsable de sus aprendizajes. Recomendaciones, ¿no? ¿Qué no se le debe dar? Todo no se le debe dar al alumno todo el facilitismo, ¿no? El alumno debe investigar, se debe aprender a
a pensar y a reflexionar. Luego pasamos a las propuestas educativas, ¿no? Tenemos a José Carlos Mariátegui, a José Antonio Encinas Franco, Augusto Salazar Bondi y Walter Peñalosa Ramella. Vamos a hablar sobre José Carlos Mariátegui. Su pensamiento sobre la educación, ¿no? Es que la escuela tiene carácter de clase de acuerdo a los intereses de la aristocracia feudal. El colegio particular son particulares, ¿no? Para lucrar. Tiene características. El problema de la educación nacional con problemas económicos y sociales, ¿no? También tuvo libros José Carlos Mariátegui. Uno de ellos fue los siete ensayos de interpretación de la realidad del Perú. La escena contemporánea, tema Nuestra América, defensa del marxismo, el alma matinal, peruanicemos el Perú, ideología política. Luego vamos a hablar de José Antonio Encinas Franco. Su aporte a la educación fue: el niño es el ser más incomprendido, ¿no? Para comprender a los niños hay que prepararse para comprenderlos, ¿no? Tuvo una escuela de trabajo, de aprendizaje de cosas útiles y manuales, ¿no? Actividades intelectuales de la teoría y la práctica, derechos de las personas con bajos recursos, y las clases explotadas, ¿no? Tuvo principios respecto a la persona del niño, el amor a los niños. La enseñanza se basa en la observación y la descripción y la experimentación. Tuvo obras, una de ellas un ensayo de escuela nueva en el Perú, el problema del profesorado nacional, higiene mental, la educación, una de sus funciones sociales en el Perú. Augusto Salazar Bondi, filósofo, investigador, educador, comprende la realidad educativa, ¿no? Su aporte a la educación. La cultura peruana es una cultura de dominio. ¿Qué clase de alumnos debemos formar? Propone el currículo integral. Tuvo obras, una de ellas la historia de las ideas en el Perú contemporáneo, carácter de pensamiento filosófico, la cultura y del dominación. Exige una filosofía de nuestra América, filosofía internacional de la ideología. Luego, por último, tenemos a Walter Peñalosa Ramella. Nació en 1920, peruano, filósofo también, educador. Propone el currículo integral, refleja al estrecho enlace de tres términos, ¿no? Y su nombre es sociedad y cultural. Uno de sus aportes a la educación es que la educación es promover el desarrollo, así desenvolviéndose del ser humano y de sus potencialidades. La educación debe permitir la riqueza de la cultura. Una de sus obras es la tecnología educativa, la cantuta y una experiencia en educación, el currículo integral. Luego vamos a dar como fin hablar sobre los respectivos links subidos en el YouTube. Cada tema está subido en el YouTube con los respectivos links. Bueno, eso sería todo de acuerdo a este semestre, ¿no? Gracias.